Todo comenzó con la mejor de las intenciones. Queríamos desconectarnos del estrés, del ruido de la ciudad, de nuestras rutinas agotadoras. Solo éramos un grupo de amigos buscando pasar un buen fin de semana juntos, como en los viejos tiempos. Fue Mariana quien tuvo la idea. Había encontrado una cabaña en una página de alquileres rurales, perdida entre los árboles de un bosque al que nadie prestaba atención. Está preciosa, rústica, alejada de todo y súper barata, dijo con una sonrisa emocionada. Lo que no sabíamos era que ese precio tan bajo tenía su razón de ser. Éramos 5, Mariana, Tomás, Valeria, Andrés y yo. Nos conocíamos desde la universidad, aunque la vida nos había llevado por caminos diferentes. Aquel fin de semana sería como un reencuentro, una oportunidad de revivir viejas historias, tomar algo, jugar juegos de mesa, compartir anécdotas y bromas. Solo eso. Ninguno imaginó que estábamos a punto de vivir la peor pesadilla de nuestras vidas. El camino hasta la cabaña fue largo. Tomamos una carretera secundaria durante casi 3 horas, luego un desvío sin asfaltar que serpenteaba entre árboles centenarios. Al final, tuvimos que caminar un poco hasta llegar. El lugar era hermoso, lo admito. Rodeado de naturaleza, sin señal de celular, sin vecinos, sin más compañía que la nuestra. La cabaña era una estructura antigua, de madera ennegrecida por el tiempo, con una chimenea enorme, muebles cubiertos por sábanas y un olor a encierro y polvo. Mariana tenía la llave, y al abrir, todo crujió como si estuviéramos despertando algo que había estado dormido por demasiado tiempo. No tardamos en desempacar y poner música. El primer día fue perfecto, comida, vino, risas y un cielo lleno de estrellas. La noche cayó con una suavidad que nos hizo sentir fuera del tiempo. Encendimos una fogata al frente de la cabaña y por horas contamos historias, algunas absurdas, otras nostálgicas. Mariana y Valeria cantaban canciones antiguas mientras Tomás abría más botellas de vino. Fue uno de esos momentos que parecen diseñados para quedarse grabados en la memoria para siempre. La temperatura bajó de golpe pasada la medianoche. Recuerdo que me estremecí al sentir una corriente de aire helado rozarme la nuca, pero pensé que era solo el cambio de clima. Ya era tarde, y poco a poco fuimos entrando. Tomás fue el último en quedarse afuera, mirando el bosque como si algo lo hubiera llamado desde la oscuridad. A la mañana siguiente, la luz se filtraba por entre las cortinas raídas y el olor a café llenó el ambiente. Andrés estaba cocinando unos huevos mientras Mariana hojeaba una guía de aves que había encontrado en una estantería polvorienta. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, que era fácil olvidar que estábamos en medio de un bosque aislado. Fue Tomás quien lo encontró. Estábamos en la sala, tratando de decidir si íbamos a explorar o simplemente pasar el día jugando cartas, cuando él notó que la alfombra estaba mal colocada, como si alguien la hubiese movido. La levantó sin mucha ceremonia, revelando una trampilla de madera, con un anillo metálico oxidado. Todos nos acercamos. ¿Creen que haya ratones ahí abajo?, dijo Valeria, medio en broma, medio en serio. O un tesoro, respondió Andrés, con una sonrisa torcida. Tomás abrió la trampilla. Un rechinar seco se escuchó cuando la madera cedió. Debajo, una caja. Antigua. Tallada a mano con figuras extrañas, casi paganas. Las esquinas estaban decoradas con pequeños símbolos y en el centro, una especie de rostro deformado, como si alguien lo hubiese grabado en plena agonía. ¿Y esto?, preguntó Mariana, fascinada. Lo sacamos con cuidado y lo pusimos sobre la mesa. El aire a nuestro alrededor se volvió más denso, como si algo hubiese cambiado ligeramente. Nadie dijo nada durante unos segundos. Finalmente, Valeria se atrevió a abrir la caja. Dentro estaba el libro. Viejo. Antiguo. Piel cuarteada en la cubierta, hojas gruesas, amarillentas, con símbolos imposibles de identificar. No tenía título. No tenía autor. Solo palabras en un idioma que no parecía humano. Nos miramos sin saber qué hacer. Valeria, intentando desdramatizar, dijo que probablemente era un diario antiguo, algo sin importancia. Pero Andrés, visiblemente tenso, no compartía esa opinión. No deberíamos tocar esto, dijo. Su tono no era de broma. Era serio, como si una advertencia ancestral hubiera despertado dentro de él. Pero Mariana, impulsiva como siempre, ya hojeaba las páginas. Dibujos extraños, símbolos, diagramas, palabras ilegibles. El aire empezó a oler raro.
Algo a moho, a humedad, pero también a algo más, algo metálico. Como sangre vieja. No pasó nada inmediato. Solo silencio. Pero esa noche, todo cambió. La primera noche pasó tranquila, o al menos eso parecía. Despertamos con la luz filtrándose tímidamente entre las persianas de madera. El silencio era casi sobrenatural. No se oían autos, ni voces, ni siquiera aves. Solo el crujido suave de la madera al calentarse con el sol. A mí me encantaba. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Nos reunimos en la cocina, medio dormidos aún, mientras Mariana preparaba café en una cafetera anticuada que había encontrado en una alacena. Andrés bromeó diciendo que ese café sabría como tierra, pero igual se lo tomó. La conversación era ligera, llena de risas y recuerdos. Hablamos de la universidad, de los errores que habíamos cometido, de las fiestas que se habían salido de control, de las personas que habíamos perdido en el camino. Todo parecía normal. Después del desayuno, Valeria y Mariana decidieron explorar los alrededores. Yo me quedé ayudando a Tomás a encender la chimenea, mientras Andrés salía al porche con una manta y un libro. Era una escena perfecta. Hasta que Mariana gritó. No fue un grito de horror, sino de emoción. Habían encontrado algo cerca del borde del bosque, una pequeña estructura de piedra semienterrada en la tierra. Parecía una especie de altar, cubierto de musgo, con símbolos extraños tallados en su superficie. Al principio pensamos que era una construcción ceremonial indígena o algo por el estilo. Mariana le tomó fotos. A Valeria le dio escalofríos. No deberíamos tocar nada, dijo Andrés, serio, desde el porche. Ay, por favor. Es solo una piedra vieja, respondió Mariana. Esa noche, el ambiente fue distinto. Las risas se sentían más forzadas, como si la oscuridad de la cabaña apretara un poco más que antes. El fuego de la chimenea crepitaba fuerte, y aunque tratamos de relajarnos con vino y música baja, había algo en el aire, algo que no podíamos nombrar. Los sonidos del bosque, que antes eran reconfortantes, ahora parecían demasiado cercanos. Y ese silencio entre un sonido y otro, era como si alguien, o algo, escuchara con atención. Fue entonces cuando Tomás tropezó con algo en el suelo de la sala. Lo que parecía una leve protuberancia bajo la alfombra resultó ser una trampilla, cuidadosamente disimulada. Nos miramos con curiosidad. Andrés fue el primero en decir que no deberíamos abrirla, pero Mariana ya había metido las manos bajo la alfombra. ¿Qué es esto?, preguntó, más para sí misma que para nosotros. Con esfuerzo, logramos abrir la trampilla. Dentro, una caja de madera, oscura, cubierta de polvo y telarañas. La madera tenía grabados, símbolos retorcidos que daban vueltas sobre sí mismos, como serpientes mordiéndose la cola. A pesar de la humedad del lugar, la caja no tenía signos de podredumbre. Parecía inalterada por el tiempo. La dejamos sobre la mesa. Nadie quería tocarla de inmediato. Sentíamos que esa cosa no debía estar ahí. Que no debíamos haberla encontrado. Vamos, seguro es un diario o algo. Los antiguos dueños debieron esconderlo por miedo a perderlo, dijo Valeria. Mariana fue quien finalmente abrió la tapa. Y allí estaba. Un libro grueso, encuadernado en lo que parecía cuero viejo. Las hojas eran oscuras, no amarillas como las de un libro viejo común, sino marrón opaco, como manchadas por el paso del tiempo o por otra cosa. Al abrirlo, notamos que las letras no estaban impresas, sino dibujadas a mano, con tinta rojiza que parecía haber sido absorbida por las páginas. No entendíamos el idioma. Algunas palabras parecían latín, otras eran solo símbolos. Dibujos acompañaban los textos, figuras humanoides deformes, círculos con runas, rostros con bocas abiertas en gritos que no podían escucharse, solo imaginarse. ¿Qué es esto?, susurré, con un nudo en la garganta. No deberíamos leerlo, dijo Andrés otra vez, esta vez más firme. Esto es brujería. He visto cosas parecidas en los libros de mi abuela. Hay símbolos de protección, pero también de invocación. Esto no es un juego. Mariana sonrió, pero era una sonrisa nerviosa. Por favor, Andrés. ¿Tú también ahora? Y mira, dijo Tomás, estamos en medio de la nada. Un fin de semana, sin internet, sin nada. Al menos esto nos entretendrá. Nadie se atrevió a decirlo, pero todos sentíamos esa mezcla entre fascinación y miedo.
El libro tenía un poder sobre nosotros. Aún cerrado, parecía respirar. Esa noche, el libro se quedó sobre la mesa del comedor. Nadie lo guardó. Nadie quiso tenerlo cerca. Y sin embargo, todos, en algún momento, miramos hacia él. Y cuando me fui a dormir, lo juro por todo lo que me queda de alma, lo escuché susurrar mi nombre. Esa noche me costó dormir. No era solo por el silencio ni por estar en una cama desconocida. Era esa sensación de estar siendo observado. Como si algo, no alguien, algo, se arrastrara invisible entre las paredes de la cabaña, espiándonos, saboreando cada uno de nuestros movimientos. Intenté ignorarlo, dar vueltas, acomodarme, respirar profundo. Pero no había forma. Y luego escuché el sonido. Un roce, apenas audible. Como si pasaran las páginas de un libro. Me senté en la cama. No había viento. No había animales cerca. No podía haber sido eso. Me levanté. El pasillo estaba oscuro. Caminé despacio, con cuidado de no hacer ruido. A cada paso, el crujido de la madera bajo mis pies me erizaba la piel. En el comedor, bañado solo por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, el libro estaba abierto. Estoy seguro, segurísimo, de que lo habíamos dejado cerrado. A nadie le dieron ganas de hojearlo después de lo que vimos. Me acerqué lentamente. Una hoja estaba marcada con lo que parecía un mechón de pelo negro, áspero, casi animal. El texto era distinto. Las letras estaban más hundidas en el papel, como si hubieran sido grabadas con algo punzante. Y había una frase en español, escrita con una caligrafía temblorosa. Una vez leído, no puede ser desleído. Una vez despertado, no vuelve a dormir. Sentí un escalofrío. Cerré el libro con fuerza y volví a mi habitación sin mirar atrás. En ese momento, no le conté nada a los demás. Me sentía ridículo. Pensé que quizás estaba sugestionado, o que uno de ellos lo había dejado así como una broma. Eso quise creer. Pero a la mañana siguiente, Mariana no bajó a desayunar. La encontramos en su habitación, sentada en la cama, las manos temblorosas, con los ojos clavados en la ventana. Había llorado. Tenía las pupilas dilatadas y las uñas hundidas en la piel de sus muslos. ¿Qué pasó?, le pregunté, agachándome frente a ella. Tardó varios segundos en hablar. Había alguien, susurró. Afuera, anoche. Caminaba alrededor de la cabaña. Lo escuché. Se detuvo frente a mi ventana. No me miraba. Sentía que no tenía ojos. Andrés se puso tenso. Tomás se burló, como si fuera una exageración. Pero Valeria me miró, y su expresión me hizo entender que no era la única que había escuchado cosas. Nos quedamos adentro ese día. Nadie mencionó el libro, pero nadie se atrevió a tocarlo. Ni siquiera para guardarlo. Allí estaba, como si se burlara de nuestro miedo. Parecía más oscuro que antes, como si la luz no pudiera tocarlo del todo. Por la tarde, Andrés encendió la chimenea y nos sentamos alrededor. Era como si quisiéramos mantenernos cerca unos de otros, inconscientemente. El fuego daba cierta seguridad, aunque fuera falsa. Mi abuela decía que los libros antiguos no se abrían porque sí, dijo Andrés de pronto. Decía que algunos eran puertas. Y que abrir una puerta sin saber qué hay detrás, es invitar lo que sea que esté allí a entrar. Mariana se estremeció. ¿Entonces qué hacemos? ¿Lo quemamos? No creo que funcione, respondió Andrés, sin dudar. Algunos objetos se dejan encontrar. Se aseguran de que los encuentres. ¿Y si lo tiramos al bosque? ¿Y si vuelve?, interrumpió Valeria, con voz apagada. Hubo un silencio largo. El fuego crepitó fuerte, como si algo respirara dentro de él. Esa noche decidimos dormir todos en la sala, con los colchones en el suelo, alrededor del fuego. Parecía una buena idea. Estar juntos. Cuidarnos entre nosotros. Intentar que fuera como cuando éramos estudiantes, de esos momentos donde todo era risas y complicidad. Pero ya no éramos los mismos. Y esto no era una pijamada. Uno a uno, se fueron quedando dormidos. Yo no podía. El fuego iluminaba los rostros de mis amigos, proyectaba sombras largas en las paredes. Y allí, sobre la mesa, el libro. No lo miraba directamente. Me obligaba a mirar hacia otro lado,
pero siempre terminaba volviendo a él, como si me hablara sin hablar. Y entonces vi algo. Una figura. En el pasillo. No se movía. No respiraba. Era más oscura que la oscuridad. Me quedé helado. No me atreví a gritar. Solo lo observé, con el corazón palpitando tan fuerte que me dolía el pecho. No tenía rostro, ni forma clara. Solo estaba allí. Hasta que se desvaneció. Como si nunca hubiese estado. Me levanté en silencio, me acerqué al libro, y noté que estaba abierto. Otra vez. A una página distinta. Esta vez, había un dibujo, una figura negra con brazos alargados, sin cara. Parada frente a una ventana. Frente a una cama. Frente a una mujer que no podía moverse. Exactamente lo que Mariana había dicho. Cerré el libro. Temblando. Y me di cuenta de que esa cosa no solo estaba despertando. Estaba recordando. No dormí esa noche. Nadie lo hizo, aunque fingimos. Lo supe por los movimientos, las respiraciones irregulares, los ojos abiertos en la oscuridad. A cada crujido de la cabaña, a cada soplo de viento, todos nos tensábamos. Y en medio de todo, el libro. Silencioso. Paciente. Esperando. Amanecimos con los ojos rojos, las voces apagadas. Nadie quiso hablar de la figura. Nadie preguntó por qué el libro estaba abierto nuevamente. Había un pacto tácito entre nosotros, no nombrar lo que no entendíamos, como si eso pudiera frenarlo. Valeria fue la primera en romper ese silencio. Anoche escuché mi nombre, dijo en voz baja, mientras bebíamos café frío. No fue un sueño. Me despertó. Era como si alguien me hablara desde debajo del suelo. Mariana la miró con los ojos abiertos. Yo también lo escuché. Pero estaba en la pared. Como si estuviera dentro. Tomás se levantó bruscamente. Esto es absurdo. Nos estamos sugestionando. Es esa maldita cosa, señaló el libro, con el rostro tenso. Está jugando con nosotros. ¿Y qué sugieres? Pregunté, cansado. Que lo quememos, joder. Ahora. Andrés negó con la cabeza. No va a servir. ¿Y por qué no? ¿Qué se supone que es? ¿Un espíritu? ¿Un demonio? ¿Una maldición? Andrés se frotó las sienes, como si le doliera el recuerdo. No lo sé. Pero sé que no es un simple objeto. Algo se activó desde que lo abrimos. Algo que estaba dormido. Lo siento, como si el aire estuviera más pesado. Como si la cabaña respirara. Mariana se estremeció, abrazándose. El día fue una eternidad. Llovió sin parar. Gotas gruesas, pesadas, que caían como si el cielo estuviera llorando algo viejo. Y la cabaña crujía. Se quejaba. El viento silbaba por las rendijas como si murmurara en otro idioma. La tensión nos volvió irritables. Discutimos por tonterías. Por la comida, por el gas, por no tener señal, por no poder salir. Era como si la cabaña misma nos desgastara, empujándonos poco a poco al límite. Pero la verdadera pesadilla comenzó esa noche. Habíamos vuelto a dormir juntos en la sala. El fuego encendido, aunque cada vez más débil. El aire era más frío. Pesado. Y por primera vez desde que llegamos, la cabaña dejó de hacer ruido. Fue eso lo que me despertó. El silencio. No se oía nada. Ni viento. Ni lluvia. Ni los ronquidos de Tomás. Ni el crujido de la madera. Era un silencio tan perfecto que dolía. Me senté. El fuego se había apagado. Y entonces lo vi. En la esquina más alejada de la sala, entre la penumbra, una silueta. No se movía. Solo estaba allí. Una figura oscura, humana en forma, pero sin detalles. Alta. Inmóvil. Mi garganta se cerró. Intenté llamar a los demás. Nada. No salía sonido de mi boca. Me froté los ojos, desesperado, pero no desaparecía. Al contrario. Se movió. Un paso. Apenas un desliz. Pero se acercó. Quise levantarme, pero mi cuerpo no respondió. Como si estuviera anclado al suelo. Como si esa cosa robara la fuerza de mis músculos.
Mis ojos, abiertos de par en par, lloraban del miedo. La figura dio otro paso. Estaba más cerca. Podía sentir algo. Un olor. Como a tierra húmeda, metal oxidado y carne vieja. Y entonces se inclinó. Sobre Tomás. Se agachó a su lado. Como si lo examinara. Como si lo oliera. Como un animal antiguo, curioso. Yo no podía moverme. Solo miraba. Esperando el peor desenlace. Pero no lo tocó. No hizo nada más. Solo desapareció. Como humo negro que se disipa en el aire. El aire volvió de golpe. El fuego chispeó de nuevo. Mis músculos respondieron. Me arrastré hasta Mariana y la sacudí. Estaba helada, pero despertó. ¿Qué pasa?, susurró. Lo vi. Estaba aquí. Esa cosa. Los demás comenzaron a despertar, uno a uno, con rostros pálidos, ojerosos, como si no hubiesen dormido. Y no lo habían hecho. Nadie quiso admitirlo, pero todos lo vieron. Y entonces Tomás se tocó el pecho. ¿Qué es esto?, dijo, sacando de su camisa algo pegado a su piel. Era un papel. Viejo. Amarillento. Una hoja arrancada del libro, doblada como si la hubieran colocado allí con intención. Estaba escrita por un solo lado. Solo decía: ya están adentro. Nadie volvió a dormir esa noche. La frase "ya están adentro" nos perseguía como un eco en la mente, como si alguien la repitiera una y otra vez en el fondo de nuestros pensamientos. No sabíamos si hablaba de nosotros o de ellos. De lo que sea que había cruzado el umbral con la apertura del libro. Andrés intentó quemarlo al amanecer. Llevó el libro a la chimenea, lo lanzó al fuego con las manos temblorosas, mientras recitaba en voz baja oraciones aprendidas de su abuela. Durante unos segundos, creímos que funcionaría. Las llamas lamieron las cubiertas, el cuero crujió. Y luego se apagó. El fuego murió. No disminuyó, no ardió lento. Simplemente desapareció, como si alguien lo hubiera ahogado con una fuerza invisible. El libro cayó fuera de la chimenea, intacto, ni siquiera ennegrecido. Andrés retrocedió horrorizado, murmurando algo que no alcanzamos a entender. Nadie volvió a tocarlo después de eso. Exploramos la cabaña en grupo, buscando algo que nos ayudara a entender. Pero no encontramos nada útil. El desván solo tenía muebles rotos, la cocina antigua apenas servía, y en el sótano, el aire era tan denso que ninguno quiso bajar más de 2 escalones. El lugar parecía latir, como si la cabaña tuviera un corazón propio. Afuera llovía. Siempre llovía. Intentamos salir al bosque, seguir el camino de vuelta, pero nos perdimos. Todo había cambiado. El sendero que tomamos al llegar ya no estaba. Los árboles se movían. Lo juro por lo que más amo. Caminamos en círculos por casi 1 hora y terminamos regresando al mismo punto, la cabaña. Como si no pudiera dejarnos ir. Esa noche, los susurros comenzaron. No eran alucinaciones. Todos los oímos. Venían de dentro de las paredes. Primero era un murmullo, como agua corriendo a lo lejos. Luego se transformaba en voces, algunas infantiles, otras masculinas, otras apenas reconocibles como humanas. Reían. Lloraban. Gritaban. Algunas suplicaban. Y otras llamaban por nuestros nombres. ¿Y si lo leemos?, preguntó Mariana, ya con la mente al borde del colapso. Tal vez si lo leemos sabremos cómo pararlo. ¿Estás loca?, le gritó Tomás. Eso es lo que quiere. Eso es lo que busca ese maldito libro. ¿Y si es la única manera de entender?, insistió ella, casi al borde del llanto. Andrés la tomó de los hombros con suavidad. Ese libro no se hizo para ser leído por nosotros. Fue escrito para ser una puerta. Cada palabra que se pronuncia es como un golpe más al muro que nos separa de lo que está al otro lado. Valeria estaba sentada en una esquina, con las manos tapándose los oídos. Repetía una y otra vez: no los escuchen. No les contesten. No les respondan. No los miren. Nos acercamos a ella, asustados. Su voz era apenas un susurro, pero insistente. Le pregunté quién le había dicho eso, y solo respondió: la mujer de la pared.
Nadie preguntó más. El terror ya nos tenía a todos por el cuello. Esa madrugada, Valeria desapareció. Despertamos gritando su nombre. Valeria. Mariana salió primero, descalza, empapada por la lluvia que no cesaba. La cabaña crujía con cada paso, como si le doliera que alguien escapara. Pero ya era tarde, Valeria no estaba ni dentro, ni fuera, ni en ningún rincón del bosque. Se la tragó la noche. Tomás la encontró primero. Bueno, lo que quedaba de ella. A unos metros del claro, casi oculta bajo un árbol, estaba su ropa. Doblada cuidadosamente. Encima, una flor seca. Pero su cuerpo no estaba. Solo el barro revuelto y unas marcas, como si algo hubiera arrastrado un saco pesado. O un cuerpo. Mariana se quebró. Cayó de rodillas, llorando con una mezcla de furia y culpa. Nadie supo qué decir. Solo Andrés susurró. El libro tomó lo que quería. Esa noche ya no hubo cena. No hubo palabras. Solo silencio y un miedo que ya se nos metía bajo la piel como una enfermedad. El fuego no prendía, las velas se derretían sin arder, y la oscuridad era más que ausencia de luz. Era presencia pura. Una cosa espesa, palpitante, viva. Me encerré en mi cuarto. No para dormir. Solo para intentar respirar lejos de ellos. Pero entonces, lo escuché. Una respiración. No la mía. Se oía detrás del armario. Un jadeo lento, irregular, como si algo herido estuviera oculto allí. Me acerqué con el corazón golpeándome en el pecho. Llevé la mano a la puerta del armario, temblando. ¿Valeria? Susurré. La puerta se abrió sola. Y dentro no había nadie. Pero el espejo que estaba dentro reflejaba algo que no estaba allí. Una silueta. Una mujer alta, pálida, con ojos sin párpados y la boca completamente cocida. Estaba de pie detrás de mí. Giré de golpe, pero el cuarto estaba vacío. Cuando volví a mirar al espejo, ya no había reflejo. Solo una frase escrita en el vidrio con letras rojas. El sacrificio ya fue hecho. El portal está abierto. Corrí escaleras abajo. Ya no podía fingir que nada de eso era parte del miedo colectivo. Algo más grande, más antiguo, se había soltado en esa cabaña. Y ya no podíamos contenerlo. Mariana estaba en la sala, de rodillas frente al libro. Andrés gritaba desde la cocina que no lo tocara, que lo dejara. Pero ella estaba en trance. Murmuraba palabras que no eran suyas, que no conocía. Y cada sílaba que decía se sentía como un temblor en el piso, en las paredes, en el aire. Tomás la sacudió con fuerza. Gritó su nombre. Ella lo miró por fin. Y sonrió. Pero no con su boca. Con otra expresión, algo que se deslizaba debajo de su piel. Sus ojos ya no eran humanos. Tenían un brillo amarillento, como brasas en la oscuridad. Ya está aquí, dijo con una voz doble, distorsionada. Él nos ve desde el otro lado. Y tiene hambre. El suelo se partió. Literalmente. Una grieta negra, profunda, se abrió en medio de la sala, como una herida que supuraba oscuridad. El aire olía a carne quemada, a tierra podrida, a algo antinatural. Y desde dentro, subió algo. Una mano. Luego otra. El suelo bajo nuestros pies se sacudió violentamente. Era como si el mismo bosque, la misma cabaña, estuviera viva, como si respirara con nosotros, anticipando lo que vendría. La grieta en el suelo se expandió, y de ella surgió una fuerza palpable, pesada. Como si la tierra misma estuviera a punto de vomitar algo que llevaba demasiado tiempo atrapado. La oscuridad que emanaba de esa grieta era espesa, como si absorbiera toda la luz. Y luego, lo vi. La mano. Era delgada, huesuda, con dedos largos y deformes que se deslizaban hacia el borde, buscando escapar. La piel era grisácea, como la corteza de un árbol muerto, y de las yemas de sus dedos, gotas de sangre negra caían lentamente al suelo. No. Grité, retrocediendo, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, incapaz de apartar la vista. Una segunda mano emergió, más rápido esta vez, seguida de un brazo entero que se deslizó hacia afuera con una agilidad imposible, y pronto, una figura completamente emergió del abismo que habíamos desatado.
Era algo que no debería existir, un ser de dimensiones indefinidas, con una forma que cambiaba mientras lo mirabas, siempre distorsionada, como si la realidad no pudiera comprenderlo completamente. Su cuerpo era una mezcla de sombras y carne, sin una forma coherente, con ojos que parecían vacíos pero miraban directamente a nuestro interior. La criatura se levantó, y por un momento, todo lo que escuché fue el retumbar de mi corazón, el latido fuerte, como si mi sangre misma supiera lo que estábamos a punto de enfrentar. Él no puede salir sin que tú lo invites. La voz era como un susurro en mi mente. Su voz. Mariana había caído al suelo, y su cuerpo temblaba. Ella ya no estaba allí. Ya no era la amiga que había llegado con nosotros al principio. El libro, aún abierto sobre el suelo, parecía resonar con una energía palpable, su presencia se sentía en el aire. El ser lo había elegido a ella como su puente, como la conexión entre su mundo y el nuestro. Mariana. Gritó Andrés, corriendo hacia ella, pero un brazo invisible lo detuvo en seco, levantándolo del suelo como si fuera una marioneta. El ser no necesitaba tocarlo. Todo lo que tenía que hacer era pensar. Mi respiración era errática. El miedo había reemplazado el oxígeno en mis pulmones. Tomás, al ver lo que pasaba, corrió hacia la puerta, buscando escapar. Pero fue en vano. La puerta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. Los vidrios de las ventanas se estrellaron sin motivo, la cabaña se sacudía con una violencia sobrenatural, como si la estructura misma fuera parte de la amenaza. No hay salida. Todos son míos. La voz del ser se amplificó, resonando en nuestras mentes, mientras su figura comenzó a materializarse completamente. Era más alto de lo que hubiera imaginado, con ojos que brillaban con una luz propia, como si estuvieran hechos de la misma oscuridad que había emergido del suelo. Tenía una sonrisa que no era una sonrisa, una mueca, una abertura que se extendía demasiado, más allá de los límites de lo humano. Mariana se levantó lentamente, como si fuera guiada por hilos invisibles, y en sus ojos ya no había rastro de su humanidad. Solo vacío. Solo la presencia de lo que había tomado su lugar. De repente, la cabaña crujió. El ser empezó a moverse, más rápido, avanzando hacia nosotros con pasos flotantes, no tocando el suelo, pero acercándose. Y cada vez que lo hacía, el aire se volvía más espeso, más denso, como si no pudiéramos respirar. Tomás, desesperado, intentó romper una ventana con la silla, pero el cristal no se rompió. Nada podía romperse. ¿Qué quieres de nosotros? Grité, mi voz temblando. Tus almas. Respondió la criatura, ahora directamente en mi mente, como si mi pensamiento fuera suyo. El sacrificio es necesario para que el portal quede sellado. Entonces entendí lo que había hecho. Lo que había hecho Mariana al abrir el libro. La cabaña no era solo un lugar apartado. Era un conducto, un portal a lo que querían invocar, a lo que ya se encontraba esperando. Y todo esto, todo este horror, estaba diseñado para que fuéramos sus sacrificios. No pude pensar con claridad. Estaba atrapado, observando cómo cada uno de mis amigos caía bajo el control de esa fuerza. Tomás, Andrés, incluso Mariana, ahora una marioneta de la oscuridad, todos desapareciendo poco a poco, arrastrados hacia el centro de la sala, hacia ese portal negro que seguía expandiéndose. Una luz roja surgió del abismo. Era cegadora, como un sol infernal que no debería existir en el mundo real. Vi a Mariana dar un paso hacia el vacío. Su cuerpo empezó a deshacerse, como si se desintegrara bajo la luz. Y fue ahí cuando entendí que el único camino para salir de este infierno era un sacrificio final. El último sacrificio para sellar el portal. Y yo debía ser el que lo hiciera. La atmósfera en la cabaña se volvió insoportable, un peso insoportable que se asentó sobre mis hombros. El aire parecía agitarse, pero de una manera sin vida, como si la cabaña misma estuviera respirando, inflándose con una fuerza oscura. La figura del ser, ahora completamente formada, me observaba. El tiempo se había detenido. Solo existía él, la cabaña, y el abismo que se abría ante nosotros. Lo que antes era un lugar de encuentro y diversión, ahora era una cárcel, una celda en la que nos habíamos atrapado sin darnos cuenta. Mis amigos, en su totalidad, estaban bajo su control. Vi los ojos vacíos de Mariana, su cuerpo moviéndose lentamente hacia el centro del salón, sin resistencia, como una muñeca rota. Sus manos se extendieron hacia el vacío, mientras la luz roja brillaba más intensamente.
Tomás, Andrés y Valeria también avanzaban, cada uno arrastrado por esa fuerza invisible que emanaba del ser. Todos habían perdido la capacidad de pensar por sí mismos, sus movimientos mecánicos, como si no estuvieran conscientes de lo que ocurría. El ser me miró, y una horrible comprensión se instaló en mi pecho. Yo era el siguiente. No puedo dejar que esto termine así. La voz de Mariana resonó en mi mente, pero ya no era la suya. Era distorsionada, transformada por la oscuridad que ahora habitaba en ella. El sacrificio final, solo tú puedes hacerlo, susurró la voz. Me di cuenta de que no estaba solo en este sufrimiento. Mariana aún estaba allí, atrapada en su propio cuerpo, luchando contra la fuerza que la había poseído. Pero esa lucha era inútil. No quedaba nada de ella, nada de la amiga con la que habíamos compartido tantas risas. Mi cabeza comenzó a nublarse. Pensaba con dificultad. El miedo me había paralizado, pero la urgencia de la situación me obligó a reaccionar. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo escapar de este destino? Entonces lo entendí, para detener la pesadilla, para evitar que el ser siguiera avanzando y tomando más víctimas, debía hacer lo impensable. Tenía que ofrecer mi alma. Era la única forma de sellar el portal. Pero, ¿estaba dispuesto a hacer eso? Sé que lo harás. Todos lo harán. Este es el precio de la curiosidad humana. La voz se burlaba de mí, de mi dolor. Se alimentaba de él. Vi a Andrés dar un paso más hacia la oscuridad. La luz roja ahora envolvía su cuerpo, y lo que antes había sido un ser humano, ahora era una sombra vacía, consumida por lo que sea que estuviera del otro lado de ese abismo. Me volví hacia él, pero era demasiado tarde. La puerta de la cabaña se cerró de golpe, como si estuviera sellada con fuerza sobrenatural. Ningún grito, ningún intento de lucha, podría salvarnos. Vi a Valeria desaparecer lentamente, sus manos desintegrándose como polvo en el aire. Fue lo último que vi de ella, su figura desvaneciéndose antes de que la oscuridad la tragara por completo. La criatura se acercó a mí, con una calma inquietante. Se estaba alimentando de mis miedos, de mis dudas. No sabía si lo que sentía era real o si estaba completamente perdido en esa distorsión, pero me vi a mí mismo moviéndome hacia el centro de la cabaña, acercándome al abismo con cada paso. Ya no había vuelta atrás. Es tu sacrificio lo que necesitamos, para terminar con todo. El libro ya ha hablado. La última revelación me golpeó con fuerza. El libro. El objeto que nos había llevado hasta aquí, el causante de todo este horror, ahora parecía estar vibrando, casi como si tuviera vida propia. ¿Era posible que el libro tuviera control sobre nosotros todo el tiempo? Entonces, la criatura extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran largos, huesudos, y al tocarlos, sentí como una descarga de energía recorrió mi cuerpo, como si mi alma fuera drenada. Cada palabra que había dicho la criatura resonaba en mi mente, pero en ese momento solo pude pensar en una cosa, hacer lo que fuera necesario para salvar a los demás, aunque eso significara perderme a mí mismo. De repente, escuché el crujir del suelo nuevamente, pero esta vez, no era el sonido de la cabaña, sino el retumbar de algo mucho más profundo, algo que venía del interior de la tierra. El portal comenzó a crecer. La figura de la criatura se hizo más grande, más potente, como si estuviera absorbiendo todo lo que tocaba. Pero aún quedaba algo, un último vestigio de esperanza. Tomé el libro, que había estado allí, inerte, en el suelo. Y lo miré. Era como si tuviera el poder de destruir, de cambiar el destino de todo lo que conocía. La criatura me observaba, su risa resonando en mi mente, retumbando en mis oídos. Hazlo, hazlo tú mismo. Sé que te atreverás. No había más tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. Sin pensarlo más, abrí el libro por completo, sus páginas crujieron como si estuviéramos presenciando el fin de algo. Y al leer las primeras palabras que mi vista alcanzó, el suelo comenzó a temblar violentamente. La cabaña se sacudió, los muros se fracturaron y, por un segundo, todo quedó en silencio. El sacrificio estaba hecho. El ser desapareció, y la cabaña comenzó a desmoronarse, su estructura deshaciéndose como si nunca hubiera existido. El aire se volvió más limpio, la presión sobre mis hombros desapareció, y finalmente, pude respirar. Pero no sentía alivio. No podía sentirme aliviado. Habíamos detenido el mal. Pero a un precio que, si bien no fue el final de todo, me dejaría marcado para siempre. El libro, ahora cubierto de polvo y ceniza, ya no tenía ningún poder.
Todo había terminado. La cabaña estaba completamente destruida, y el bosque alrededor parecía haber perdido su vida. Pero yo sabía algo, el mal nunca desaparece por completo. Solo se oculta, esperando a que alguien, en algún lugar, decida invocar lo que no debe ser despertado. La atmósfera en la cabaña se volvió insoportable, un peso insoportable que se asentó sobre mis hombros. El aire parecía agitarse, pero de una manera sin vida, como si la cabaña misma estuviera respirando, inflándose con una fuerza oscura. La figura del ser, ahora completamente formada, me observaba. El tiempo se había detenido. Solo existía él, la cabaña, y el abismo que se abría ante nosotros. Lo que antes era un lugar de encuentro y diversión, ahora era una cárcel, una celda en la que nos habíamos atrapado sin darnos cuenta. Mis amigos, en su totalidad, estaban bajo su control. Vi los ojos vacíos de Mariana, su cuerpo moviéndose lentamente hacia el centro del salón, sin resistencia, como una muñeca rota. Sus manos se extendieron hacia el vacío, mientras la luz roja brillaba más intensamente. Tomás, Andrés y Valeria también avanzaban, cada uno arrastrado por esa fuerza invisible que emanaba del ser. Todos habían perdido la capacidad de pensar por sí mismos, sus movimientos mecánicos, como si no estuvieran conscientes de lo que ocurría. El ser me miró, y una horrible comprensión se instaló en mi pecho. Yo era el siguiente. No puedo dejar que esto termine así. La voz de Mariana resonó en mi mente, pero ya no era la suya. Era distorsionada, transformada por la oscuridad que ahora habitaba en ella. El sacrificio final, solo tú puedes hacerlo, susurró la voz. Me di cuenta de que no estaba solo en este sufrimiento. Mariana aún estaba allí, atrapada en su propio cuerpo, luchando contra la fuerza que la había poseído. Pero esa lucha era inútil. No quedaba nada de ella, nada de la amiga con la que habíamos compartido tantas risas. Mi cabeza comenzó a nublarse. Pensaba con dificultad. El miedo me había paralizado, pero la urgencia de la situación me obligó a reaccionar. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo escapar de este destino? Entonces lo entendí, para detener la pesadilla, para evitar que el ser siguiera avanzando y tomando más víctimas, debía hacer lo impensable. Tenía que ofrecer mi alma. Era la única forma de sellar el portal. Pero, ¿estaba dispuesto a hacer eso? Sé que lo harás. Todos lo harán. Este es el precio de la curiosidad humana. La voz se burlaba de mí, de mi dolor. Se alimentaba de él. Vi a Andrés dar un paso más hacia la oscuridad. La luz roja ahora envolvía su cuerpo, y lo que antes había sido un ser humano, ahora era una sombra vacía, consumida por lo que sea que estuviera del otro lado de ese abismo. Me volví hacia él, pero era demasiado tarde. La puerta de la cabaña se cerró de golpe, como si estuviera sellada con fuerza sobrenatural. Ningún grito, ningún intento de lucha, podría salvarnos. Vi a Valeria desaparecer lentamente, sus manos desintegrándose como polvo en el aire. Fue lo último que vi de ella, su figura desvaneciéndose antes de que la oscuridad la tragara por completo. La criatura se acercó a mí, con una calma inquietante. Se estaba alimentando de mis miedos, de mis dudas. No sabía si lo que sentía era real o si estaba completamente perdido en esa distorsión, pero me vi a mí mismo moviéndome hacia el centro de la cabaña, acercándome al abismo con cada paso. Ya no había vuelta atrás. Es tu sacrificio lo que necesitamos, para terminar con todo. El libro ya ha hablado. La última revelación me golpeó con fuerza. El libro. El objeto que nos había llevado hasta aquí, el causante de todo este horror, ahora parecía estar vibrando, casi como si tuviera vida propia. ¿Era posible que el libro tuviera control sobre nosotros todo el tiempo? Entonces, la criatura extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran largos, huesudos, y al tocarlos, sentí como una descarga de energía recorrió mi cuerpo, como si mi alma fuera drenada. Cada palabra que había dicho la criatura resonaba en mi mente, pero en ese momento solo pude pensar en una cosa, hacer lo que fuera necesario para salvar a los demás, aunque eso significara perderme a mí mismo. De repente, escuché el crujir del suelo nuevamente, pero esta vez, no era el sonido de la cabaña, sino el retumbar de algo mucho más profundo, algo que venía del interior de la tierra. El portal comenzó a crecer. La figura de la criatura se hizo más grande, más potente, como si estuviera absorbiendo todo lo que tocaba. Pero aún quedaba algo, un último vestigio de esperanza. Tomé el libro, que había estado allí, inerte, en el suelo. Y lo miré.
Era como si tuviera el poder de destruir, de cambiar el destino de todo lo que conocía. La criatura me observaba, su risa resonando en mi mente, retumbando en mis oídos. Hazlo, hazlo tú mismo. Sé que te atreverás. No había más tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. Sin pensarlo más, abrí el libro por completo, sus páginas crujieron como si estuviéramos presenciando el fin de algo. Y al leer las primeras palabras que mi vista alcanzó, el suelo comenzó a temblar violentamente. La cabaña se sacudió, los muros se fracturaron y, por un segundo, todo quedó en silencio. El sacrificio estaba hecho. El ser desapareció y la cabaña comenzó a desmoronarse, su estructura deshaciéndose como si nunca hubiera existido. El aire se volvió más limpio, la presión sobre mis hombros desapareció y finalmente pude respirar. Pero no sentía alivio. No podía sentirme aliviado. Habíamos detenido el mal. Pero a un precio que, si bien no fue el final de todo, me dejaría marcado para siempre. El libro, ahora cubierto de polvo y ceniza, ya no tenía ningún poder. Todo había terminado. La cabaña estaba completamente destruida, y el bosque alrededor parecía haber perdido su vida. Pero yo sabía algo, el mal nunca desaparece por completo. Solo se oculta, esperando a que alguien, en algún lugar, decida invocar lo que no debe ser despertado. Y con esa reflexión, me alejé del lugar, dejando atrás todo lo que alguna vez fue familiar. Sabía que el horror había terminado para mí, pero en algún rincón de mi mente siempre quedaría la duda. ¿Realmente había logrado salvar algo, o solo había permitido que el ciclo comenzara de nuevo? Hacer lo que fuera necesario para salvar a los demás, aunque eso significara perderme a mí mismo. De repente, escuché el crujir del suelo nuevamente, pero esta vez, no era el sonido de la cabaña, sino el retumbar de algo mucho más profundo, algo que venía del interior de la tierra. El portal comenzó a crecer. La figura de la criatura se hizo más grande, más potente, como si estuviera absorbiendo todo lo que tocaba. Pero aún quedaba algo, un último vestigio de esperanza. Tomé el libro, que había estado allí, inerte, en el suelo. Y lo miré. Era como si tuviera el poder de destruir, de cambiar el destino de todo lo que conocía. La criatura me observaba, su risa resonando en mi mente, retumbando en mis oídos. Hazlo, hazlo tú mismo. Sé que te atreverás. No había más tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. Sin pensarlo más, abrí el libro por completo, sus páginas crujieron como si estuviéramos presenciando el fin de algo. Y al leer las primeras palabras que mi vista alcanzó, el suelo comenzó a temblar violentamente. La cabaña se sacudió, los muros se fracturaron y, por un segundo, todo quedó en silencio. El sacrificio estaba hecho. El ser desapareció y la cabaña comenzó a desmoronarse, su estructura deshaciéndose como si nunca hubiera existido. El aire se volvió más limpio, la presión sobre mis hombros desapareció y finalmente pude respirar. Pero no sentía alivio. No podía sentirme aliviado. Habíamos detenido el mal. Pero a un precio que, si bien no fue el final de todo, me dejaría marcado para siempre. El libro, ahora cubierto de polvo y ceniza, ya no tenía ningún poder. Todo había terminado. La cabaña estaba completamente destruida, y el bosque alrededor parecía haber perdido su vida. Pero yo sabía algo, el mal nunca desaparece por completo. Solo se oculta, esperando a que alguien, en algún lugar, decida invocar lo que no debe ser despertado. Y con esa reflexión, me alejé del lugar, dejando atrás todo lo que alguna vez fue familiar. Sabía que el horror había terminado para mí, pero en algún rincón de mi mente siempre quedaría la duda. ¿Realmente había logrado salvar algo, o solo había permitido que el ciclo comenzara de nuevo? Pasaron días, o al menos eso creí. No tengo recuerdos claros del tiempo que transcurrió después de salir del bosque. Caminé sin rumbo, con el libro entre mis brazos, como si aún tuviera poder, aunque ahora no era más que un montón de hojas marchitas. No sabía si había vuelto al mundo real, o si todavía seguía atrapado en esa dimensión donde el tiempo y el espacio no significaban nada. Me encontraron en la carretera, sucio, deshidratado y en completo estado de shock. Cuando desperté en el hospital, rodeado de médicos y policías, apenas pude hablar. Solo repetía una y otra vez los mismos nombres: Mariana, Andrés, Valeria, Tomás. Nadie me creyó. La policía revisó la zona donde dije que estaba la cabaña. No encontraron nada. Ni una sola madera, ni rastros del libro.
Solo un claro vacío en medio del bosque, como si algo hubiera sido arrancado de la tierra, algo grande, antiguo y maligno. Los diarios locales hablaron de una desaparición misteriosa. Mi nombre no se mencionó. Dijeron que probablemente los jóvenes se perdieron por accidente y que yo, el único sobreviviente, estaba muy afectado como para dar una declaración coherente. Pero yo sabía la verdad. Mis noches se convirtieron en un infierno. Cerraba los ojos y veía la cabaña reconstruyéndose, escuchaba susurros que regresaban a mí, palabras que no comprendía, pero que me llenaban de angustia. A veces sentía el aire tornarse denso, como si aquella entidad todavía me observara, esperando que bajara la guardia. La gente a mi alrededor intentó ayudarme. Psicólogos, familiares, sacerdotes. Todos decían lo mismo, que debía seguir adelante, que todo había sido un trauma, una alucinación inducida por el miedo extremo. Pero había algo más, algo que nadie más podía ver. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón. Objetos se movían solos. Las sombras en las esquinas parecían más largas de lo normal. Una noche encontré el libro de nuevo en mi habitación. El mismo libro. Pero había algo distinto. En la portada, donde antes no había nada, ahora estaba tallado un símbolo, una espiral que giraba hacia adentro, como un agujero sin fin. Lo toqué con miedo, y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. El libro no estaba muerto. Solo estaba dormido. Entonces comprendí la verdad más dolorosa: yo no había sellado el mal. Solo me convertí en su nuevo guardián. El precio no fue mi vida, fue mi cordura, mi paz, mi futuro. Y ahora, cada noche, mientras intento dormir, escucho los pasos de mis amigos dentro de la casa. Golpes suaves en la puerta de mi cuarto. Sus voces llamándome desde el otro lado. No sé si es real o si es mi mente desmoronándose. Pero cada vez que me acerco al libro, siento que puedo escucharlos más claro. No sé cuánto más aguantaré. Pero si alguien encuentra esto, si alguien lee mi historia, no busques la cabaña. No sigas los susurros. Y por sobre todo, no abras el libro. Porque si lo haces, nunca estarás solo otra vez. El testigo fue encontrado en estado de trance, escribiendo símbolos sobre las paredes de su celda con sus propias uñas. Sellar el perímetro. El libro no fue recuperado. Posible contagio por difusión sonora o narrativa. Ha sido vinculado a 7 casos de desaparición, 2 muertes inexplicables y múltiples denuncias de actividad anómala.